Mikel Arriola, me ha sorprendido en campaña. Gracias, Katia. Espero que por cosas positivas. A ver, bueno, vamos por partes. Sí. Yo jamás pensé que fueras tan conservador, Mikel. Bueno. ¿Sí? ¿Eres conservador? Mira, soy muy liberal en lo económico. Ah, sí. ¿No? Toda mi vida he aprendido economía liberal. Soy convencido del mercado libre, del libre comercio. En la parte de la vida, pues sí, he declarado de manera muy clara ser pro vida, estar a favor de la vida. En la parte de salud, pues estar a favor de la salud, contrario al tema de la marihuana recreativa, pero a favor de la medicinal, por ejemplo. En mi fuero interno, a favor de la adopción entre un hombre y una mujer. Y ahí subrayo, sin ser intolerante y jamás le quitaría... Sí, porque a ver, vamos. Sí. Tú estudiaste Derecho, sí. ¿no? Y luego tienes una maestría en la London School of Economics, etcétera, ¿no? Pero sí sabes que en la Ciudad de México hay una Constitución que más plantea que no puede haber regresión en los derechos humanos. Es decir, de llegar a gobernar no intentarías quitarle esos derechos a las personas, las parejas del mismo sexo. Que quede claro, nunca jamás. Y yo no tengo ninguna facultad divina para juzgar a los demás. Sí, porque además ya falló la Suprema Corte de Justicia. Todo esto lo sabe, ¿no? La Suprema Corte de Justicia ya dijo es legal el matrimonio de personas del mismo sexo, tienen que legislarlo en toda la República, ¿no? Y quizá por un liberalismo democrático, yo sentí la necesidad de que en esos temas se supiera lo que piensa Mikel Arriola, porque al final es una competencia donde tienen que tener todos la información completa. Lo que a veces cuesta trabajo es tener la información de esos temas de otros candidatos o candidatas que suelen ser ambiguos. Entonces yo no fui ambiguo y lo he mantenido, pero subrayo, bueno, a mí me tocó en la COFEPRIS firmar los 4 permisos de marihuana lúdica. ¿Recuerdas cuando la Corte falló? Pues yo era el comisionado. Fíjate. Y jamás dije, oye, es que Mikel Arriola no está de acuerdo. No, no, no. Funcionario Mikel Arriola, de inmediato que se entreguen esos permisos, y así lo haré como jefe de gobierno. A ti no te tocó implementar, fue José Antonio González Anaya, las prestaciones para parejas del mismo sexo. Sí. Pero tú otorgaste también varios, ¿no? Sí, por titular supuesto. del IMSS. Sobre todo el tema de las pensiones y guarderías para padres, que fue un tema muy positivo. Claro, porque además no discriminatorio, ¿no? No discriminatorio, sí. Sabiendo que la ley del IMSS es de 1943. Bueno, sí, necesita una remodelada, ¿verdad? Necesita actualizarse, pero absolutamente no tengo ningún prejuicio contra absolutamente nada. Y a las personas que te dicen homófobo, ¿qué le contestas? Que me den una oportunidad para demostrarles que no soy así, que jamás lo haría, que como funcionario público yo estoy totalmente obligado a respetar la ley, a respetar los derechos, y que como persona jamás tendría un prejuicio contra nadie. Otra de las polémicas que ha habido en esta campaña, que por lo demás pues creo que ha sido exitosa para ti, sorprendentemente, ¿no? Porque pensábamos todos que vivíamos en una ciudad muy liberal y que alguien que dijera las cosas que tú has dicho pues no iba a tener un crecimiento, y fue al contrario, lo cual también es una lección, ¿no? Sí. Interesante. Muy. Muy interesante. Este comercial famoso donde hablas de la adicción del hijo de Don Memo. Sí. A mí sí me pareció que había como una suerte como de estigma hacia las personas que caen en una adicción. Y como activista por los derechos de las personas con discapacidad, las personas con discapacidad psicosocial suelen tener estas adicciones. Es parte de una condición de vida y de una enfermedad. ¿Te ha llovido, Mikel? Me ha llovido. No fue por ahí. Yo ese comercial lo preparé con el objeto de que tuviéramos conciencia de que en los lugares donde se ha despenalizado la marihuana ha crecido el consumo en menores de edad. Eso es lo que a mí me preocupa muchísimo, porque está acreditado por los datos en los últimos 50, 60 años en el mundo. Y yo por eso preparé ese spot sin ganas de ofender a nadie, y creo que va en consistencia con lo que hemos ido diciendo desde el principio. Yo estuve 8 años en el sector salud y me tocó primero revisar cuáles son los efectos
en el sistema nervioso central, cuáles son los efectos en términos de incrementar el potencial de adicción de la propia marihuana. También del alcohol, ¿no? Y del alcohol, por supuesto. Que es legal. Es legal. Y cuáles son los efectos también en términos presupuestales. Por ejemplo, en el alcohol, pues no nos alcanza para la política de atención a los adictos. Y no nos alcanza por mucho. Entonces yo también en términos económicos creo que primero tenemos que resolver ese problema para asumir adicionales. No tratas de estigmatizar a las personas que tienen adicción. De ninguna manera. Jamás lo haría. ¿Crees que es un tema de salud pública? Sí lo es. ¿Que debe tratarse así? Sin duda. Se tiene que, y tenemos que, en la ciudad, hacer un gran esfuerzo por ofrecer algo aceptable en materia de tratamiento a las adicciones, porque no lo tenemos. Desde la COFEPRIS a mí me tocaba revisar, por ejemplo, las condiciones de los anexos. Y bueno, claramente ahí tenemos una tarea pendiente para las personas, no solamente que tienen adicciones, sino que enfrentan enfermedades como la depresión, así es, como las enfermedades asociadas al estado mental. Una discapacidad psicosocial. Exactamente, ¿no? Entonces, y los sistemas de salud no suelen tocar esos temas. No. Y el de México no es una excepción. Por lo demás, me parece que todos los candidatos y las candidatas están en una como subasta de quién propone más metros de metrobús, ciclovías, etcétera. Sí. Y tú propones una cantidad pues fuerte. Sí. ¿Es presupuestalmente viable? Totalmente viable, pero además tenemos una deuda con la ciudad en metro. Sin duda. Se dejó de construir metro en 2000. Se construyeron 24 kilómetros en 20 años, cuando se debieron de haber construido 100. Tenemos un déficit de 70 kilómetros de metro y eso nos llevó de transportarnos a 40 kilómetros por hora a transportarnos a 12. Más o menos un gasto de 250,000 millones de pesos al año. ¿Cómo se financia el metro? No solamente en Nueva York o en Londres, sino también ahora en el Oriente, con la bursatilización del flujo del precio del boleto, como lo está haciendo el Aeropuerto Internacional Nuevo. ¿Qué pasa? Tú pones el flujo en el mercado y tomas recursos del propio mercado porque es un flujo interminable y creciente. Entonces tú con eso puedes pagar la infraestructura. Y la otra es la idea de combinar movilidad con transporte público. ¿Qué queremos en las nuevas estaciones? Queremos vivienda vertical. Y con eso también los desarrolladores nos van a poder financiar la infraestructura de las estaciones con la densidad que les demos en lo comercial. Entonces, habrá quien grite, esa es una alianza público-privada, le está entregando el dinero a los particulares. Pues mira, en el caso de la bursatilización ya se está haciendo en el Aeropuerto Nuevo y no presionas las finanzas públicas. Y lo segundo, en un sistema mixto de inversión, el que sale ganando es el ciudadano, porque va a tener vivienda finalmente accesible en la ciudad. Una renta de 2,000 o 3,000 pesos para un estudiante. ¿Por accesible te refieres a barata, o Sin sea, que duda. puede pagar? Sí, porque hoy la falta de política de vivienda del gobierno generó una vivienda de 5 millones de pesos de precio. ¿Promedio? Promedio, imagínate. ¿Quién puede pagar eso? Pues los trabajadores se fueron a la periferia a vivir. No, y el traslado. Imagínate, es una 3 horas y media de cama. Sí, sí. Entonces tenemos que regresar a nuestra gente a trabajar cerca de donde vive, pero además, imagínate, tener a la gente en el sistema de transporte público metro. El estudiante baja y se sube al metro, el trabajador baja y se sube al metro, incluso más seguro con la problemática que estamos teniendo hoy en materia de seguridad pública. ¿Y 1 millón de cámaras de seguridad, Miquel? Mira, es una tasa. ¿Es viable poner es viable. 1,000 y mantenerlas? Sí, porque no las estás... El grave error de la ciudad es haber comprado las cámaras. Es como si tú compras un teléfono celular y no lo compras con el contrato que te lo renueve. Hace ratito es obsoleto. Compraron 15,000 y ahora sirven 10,000 y no tienen reconocimiento facial. Entonces, ¿yo qué estoy planteando? ¿Por qué 1 millón? Porque la tasa ideal, lo que hizo Londres y bajó al 50% el robo, es de una cámara por cada 9 habitantes. Te da en la Ciudad de México 1 millón.
Materialmente no es instalar 1 millón de cámaras. ¿Qué se hizo, por ejemplo, en Londres también? Se incorporaron las cámaras del sistema financiero, más o menos la mitad. Y eso le dio visibilidad al ciudadano, no solamente al gobierno. En Londres tú puedes ver las imágenes de las cámaras, puedes subir imágenes de delitos o videos de delitos. Me parece que es cambiarle un poco la lógica de una ciudad donde se siente amenazado el peatón o el ciudadano, al que se sienta amenazado sea el delincuente, porque sabe que lo estamos viendo y sabe. Aunque todos nos sintamos vigilados. Pues sí, pero yo prefiero sentirme vigilado a sentirme inseguro. Y el 86% de las personas se sienten inseguras en la ciudad. El 95% de las mujeres en el transporte público. Claro. Es una locura lo que está pasando por una ausencia de autoridad. Tengo entendido que ya estás en segundo lugar. Sí, Sí, afortunadamente. O sea, la distancia con Claudia sigue siendo grande, ¿no? Sigue siendo grande en términos relativos. Claudia Sheinbaum, la de Morena. Fíjate, yo empecé a 52 puntos de Claudia. Ella 58, yo 6. Y ahora estoy a 13 puntos. Ella bajó 20. Yo cuadrupliqué la intención de voto. Entonces, ¿Y le has propuesto a Alejandra Barrales hacer un frente? Te dijo que no, pero... primero se lo planteé a Alejandra, pero ahora se lo estoy planteando a todos los ciudadanos, que ya hay 2 contendientes claros, en primero y en segundo, y lo que hay que generar es un voto útil para salvar esta ciudad. Si tú ves los datos que dejó en Tlalpan Claudia Sheinbaum, sin duda votarías por mí. Bueno, pues esa es decisión de cada uno. Sí. Independientemente de quién gane, Miquel, Sí. el 2 de julio todos vamos a vivir en esta ciudad. Gobierne quien nos gobierne. Sí. El tiempo de las elecciones va a haber pasado. Sí. Creo que la polarización bajará, o al menos eso espero. Sí, o sin hay duda. que hacer eso, Sin ¿no? duda, sin duda. ¿Cómo volver a sentirnos parte de un mismo país que ahora se siente tan dividido? Pues yo creo que exigiéndole a los que lleguen que administren bien la ciudad. Este es un tema de administración. Se ha deteriorado por falta de gobierno y tenemos que reforzar las instituciones en la ciudad, regresar a la política pública en materia de movilidad, en materia de agua, en materia de Y seguridad. en materia de convivencia, En materia de convivencia, sin duda. Pero creo que lo primero que tenemos que resolver para tener mejor convivencia es la seguridad pública. Y ahí tenemos ya elementos muy dramáticos hoy que confirman lo que yo he venido diciendo en toda la campaña, de que hay una correlación entre la entrada al narcotráfico y el incremento en delitos de sangre, violentos, extorsiones, secuestros, homicidios. Entonces ahí creo que es urgente unirse todos para atacar ese flagelo, y esto tendría que pasar por operativos con mucha inteligencia para desarticular las bandas de la droga. Miquel, pues muchas gracias por venir. Kate, muchas gracias. Muchas gracias. Y ustedes no se vayan, que hay más de esta entrevista con Miquel Arriola, y como siempre los espero en Facebook y en Twitter.